Hola, hola, hola. Probando, probando, probando. Creo que estoy transmitiendo en vivo. Voy a esperar un ratito para que haya más gente. Hola, hola, hola. Creo que está saliendo bien el volumen. Vamos a esperar un ratito que haya un poco más de gente. Si es que hay, ¿verdad? Y de igual manera vamos a dejar colgado aquí la imagen como para poder ir alzando de repente esto, ¿verdad? Y compartiendo cuando quieran, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Rubén Cáceres, alias Yaguareteca. Y bueno, estamos compartiendo aquí este video en vivo que fue prometido justamente. Estoy aquí en mi casa y bueno, me estoy acomodando también como para poder hacer este tipo de transmisiones y poder un poco conversar con mis amigos, mis amigas y por qué no, que si ustedes comparten este video, genial, ¿verdad? Bueno, hoy un poco nos toca hablar sobre, a ver, un poquito. Nos toca hablar sobre el tema de discapacidad, ¿verdad? Es un tema que nos llega profundamente. Bueno, yo tengo dos chicos, dos hijos en esa situación, ¿verdad? En esa condición. Y bueno, voy a comentar un poco la experiencia que fuimos teniendo un poco con relación al desarrollo de todo este tema que es la discapacidad en Paraguay. Y yo creo que, como bien le decía en unas publicaciones anteriores que hice en Facebook, el tema de la discapacidad en Paraguay es probablemente una de las situaciones y una de las condiciones más difíciles de sobrellevar, junto a tener que ser pobre, tener que ser probablemente mujer trabajadora y, ¿por qué no, verdad? Indígena también. Una de las peores situaciones que te puede tocar en Paraguay es vivir esas realidades, es ser parte de esas realidades. Y es sobre eso lo que quiero comentarles. Mis hijos, el mayor fue diagnosticado con autismo. Nosotros nos dimos cuenta con su madre ya prácticamente a los 1 año y medio, porque veníamos haciendo el seguimiento correspondiente con el tema de la famosa estimulación temprana, que por cierto no es un servicio público o no es una cuestión pública generalizada, que es necesario el servicio de estimulación temprana para los chicos justamente para detectar situaciones, trastornos o lo que sea en el proceso de desarrollo, ¿verdad? Nosotros lo hicimos como parte, en ambos casos, como parte de un proceso post egreso de un hospital, porque ambos nacieron en situación prematura, ¿verdad? En el caso del niño en el caso de mi hijo mayor, lo diagnosticamos con autismo a una edad muy temprana. Y en el segundo caso, bueno, con ayuda un poco de especialistas y todo eso, fuimos viendo que el niño no tenía un desarrollo, un crecimiento, por así decirlo, entre comillas, normal, y estaba teniendo ciertos retrasos en algunos aspectos que deberían ser, bueno, según los especialistas en el tema, van haciendo tipo una especie de check, bueno, camina, mueve el cuello o cosas de esas. Bueno, nos fuimos dando cuenta de que algo pasaba, ¿verdad? Entonces, obviamente ya en ese proceso de seguimiento al tema de los chicos, bueno, fuimos dando cuenta que efectivamente estábamos ante una situación que no era esperada, ¿verdad? Y bueno, con el tiempo fuimos tratando, bueno, haciendo las terapias como podíamos, como nos daba el cuero también, y fueron presentando situaciones. Y es así que llegamos a que el niño menor, el más pequeño y con más vulnerabilidades, bueno, pudimos anotarlo en el sistema de la famosa Secretaría Nacional por los Derechos de la Discapacidad, por los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Y eso es lo que eh, conseguimos en ese momento, anotarle. Creo que hice una consulta con una fisiatra, se evaluó su situación, se comprobó que efectivamente no estaba con algunas dificultades, unos retrasos y bueno, empezó un ciclo. Posterior a eso, el menor tuvo situaciones con el tema de unos episodios epilépticos y todo eso que lo llevaron a consumir medicamentos antiepilépticos.
Y bueno, fuimos hasta el día de hoy sobrellevando la situación. Eh, Ambos chicos son usuarios del Hospital Acostañú, que por cierto nos dieron bastante apoyo, pero así como nos dieron apoyo para el diagnóstico temprano de ciertas situaciones, tenemos muchísimas dificultades para acceder al servicio público, a pesar de que son vecinos de la zona allá entre Ñemby y San Lorenzo. eh, no pudimos acceder a terapias oportunas que nos permitan justamente revertir todas estas situaciones que fuimos sobrellevando con los chicos, ¿verdad? En la Senadis tampoco encontramos ese amparo, por así llamarlo. Entonces es que Sandino, que es el menor, entra en el circuito, en el sistema de Teletón, donde bien o mal fue desarrollando algunas terapias. También tuvimos el apoyo muy grande de especialistas como la licenciada Laura justamente de la institución. A ver, un poquito se me fue el nombre, pero básicamente eh, fuimos teniendo ciertos apoyos, ciertas ayudas también. Y en ese sentido es donde, bueno, llegamos al día de hoy, 2022. Los chicos tienen 7 y 6 años. Lautaro está prácticamente sin terapias porque la Costañú tomó una decisión de cerrar el consultorio de una doctora que es especialista en el tema TEA, que muy pocas especialistas existen. Una organización ciudadana que es muy endeble y muy sensible todavía a las presiones por parte de los médicos para el tema del autismo, ¿verdad? Que no acepta críticas muchas veces del sector médico sobre la forma como se desarrollan las cosas y críticas saludables. Y la gente tiene miedo también, tiene miedo de expresar sus temores, sus rabias, sus enojos. Y a uno medio que le toca, le choca y le revienta a veces y uno se mastica y se traga su orgullo y se traga su enojo a veces porque pensamos, no, peango, era el médico, ya épico ayapota y todos sabemos cómo funciona el sistema aquí en Paraguay, ¿verdad? El sistema de los amigos, el sistema de callar porque tiene que, así nomás lo es. Tiene que aguantarte porque ellos son los doctores de tu hijo, porque son la enfermera, qué sé yo, qué sé cuánto. Y hoy en día los chicos tienen 6 7 años, ¿verdad? Con todas las dificultades que eso implica, problemas con los padres, a veces problemas con el trabajo, la situación económica también. Y bueno, nos tocó un poco presentar este año, gracias al trabajo que hemos venido realizando, algunas cuestiones que tienen que ver con sus derechos, el derecho a recibir subvenciones, bonificaciones y compañía en el marco del trabajo que desarrollo, ¿verdad? Y fue que en ese momento encontré también trabajos en mi propia institución, lo cual yo justamente el día de hoy fui, ese día y otros días fui alertando de la situación, ya que en la Municipalidad de Asunción se hizo un excelente convenio con la SENADI y realmente yo valoro mucho el esfuerzo institucional que se ha realizado en la MUNIASU en torno al tema de discapacidad y probablemente es una de las pocas municipalidades que ha hecho ese esfuerzo. Sin embargo, ese esfuerzo en este momento, bueno, hay un convenio que está en situación de espera para renovar. Eh, Ese convenio en este momento necesita ser renovado. ¿Qué implica ese convenio con la Municipalidad de Asunción? Por ejemplo, la posibilidad de expedir certificados o constancias que permitan saber que esa persona tiene algún tipo de discapacidad. Eso es lo que nosotros logramos con la Municipalidad de Asunción en el 2019, por una vigencia de 2 años. ¿Por qué lo hicimos en Asunción? Porque por una parte el servicio en Asunción fue mucho más rápido, existían especialistas capaces de diagnosticar de decir, bueno, esta persona o este niño está con situación de discapacidad y se evaluó a ambos chicos y se comprobó que efectivamente Lautaro y Sandino tienen cierto tipo de dificultades y ese documento es lo que se expresaba y bueno, es lo que vinimos tratando de sobrellevar, vino la pandemia en 2 años. Ese mismo procedimiento en Senadi, sacar un certificado de discapacidad es sumamente difícil, es sumamente complicado, requiere por el paso de miles de especialistas ahí, a veces te dan una cita y vos te vas con todo y a veces ese día la especialista capaz le pasó algo, tuvo un accidente, qué sé yo, se enfermó, no se va. Y pongámonos en el lugar me voy a poner en el lugar, no digo de Sandino, de mi hijo menor, si me pongo en el lugar de Lautaro. Lautaro es un niño
en la condición de autismo, imagínense ustedes la dificultad que es para Lautaro formar filas, la dificultad que es para seguir indicaciones a veces básicas, ¿verdad? Entonces, a uno le duele realmente que si uno se pone en el lugar de la persona con discapacidad, va a notar esa, en el Senadis por lo menos, va a notar la violencia institucional que hay realmente. Yo me he ido varias veces a retirar remedios y le agradezco profundamente a mis compas de la Municipalidad de Asunción y a mis jefes que me han bancado en esas situaciones, ¿verdad? De retirar remedios, hacer gestiones sin desmérito, de medro de mi, de mi trabajo, ¿verdad? Y son situaciones impresionantemente maltratantes, burocráticas en extremo, en una comprensión de lo que es la burocracia. La burocracia pues significa un sistema que se hace para organizar mejor el trabajo del Estado y para que todo eso funcione perfectamente. Y en el Paraguay se le pone trabas para que se haga efectivo el derecho de las personas con discapacidad. ¿Qué significa eso? Te mandan aquí, te mandan allá, andás a sacar fotocopia de cédula allá, tenés que presentarte otra vez acá, esperas 10 horas. Y básicamente una gestión como retirar un remedio te lleva aproximadamente entre 5 y 6 horas. Te chupas toda una mañana. Y solamente estoy hablando del tema de remedios para Sandino en este caso que solíamos hacer. Y bueno, en esta situación particular fuimos a retirar o a intentar retirar el tema del certificado de discapacidad de los dos. Y nos encontramos con trabas como por ejemplo nos decía, ¿sabe que si bien Sandino por ejemplo es usuario, tienen que traerle acá en la Senadi, que queda allá en Fernando de la Mora, en una zona donde no hay prácticamente colectivos? La gente viene de todas partes del interior, viene como puede, en taxi, en Uber, en Bolt, lo que sea, pero está. Impresionantemente está. Y la particularidad es que estamos en un contexto de pandemia. Te dice, vengan por favor otra vez. Sandino hace menos de un mes y algo tuvo una evaluación donde una fisiatra lo evaluó para solicitar una silla, que por cierto está todavía en situación de espera. Y lo vio, ¿verdad? Vio que tenía discapacidad. También teníamos el documento de la MUNI de Asunción, donde decía que él efectivamente tiene esa discapacidad. Y bueno, yo me voy esperanzado el jueves pasado como para retirar ese certificado pensando que, bueno, Sandino va a tener facilidades porque ya es usuario hace años. Lautaro es el que no está todavía anotado en el sistema del Senadis. Vamos a anotarlo. Voy a llevar también su certificado de discapacidad. Y no. Para todo te pide el funcionario, no, yo le tengo que ver al niño para saber si tiene discapacidad. Señora, acá está el documento de la municipalidad en el marco del convenio que te dice que tiene discapacidad. Acá está toda la tipología de discapacidad que tiene. No, yo tengo que verle. Y insisten tanto con verle, y es solamente mirarle, ni siquiera tratarle, ni vamos a hablar del tratamiento que por cierto ni siquiera hay en Senadi en este momento, ¿verdad? Y cómo cuesta conseguir números para fisioterapia o para, ustedes sabrán, la mayoría aquí tendrá algún que otro familiar en el tema de discapacidad, ¿verdad? Entonces yo le digo, pucha, o sea, ya me dieron un papel que dice eso, ¿por qué tengo que exponerlo otra vez a mi hijo a una situación de evaluación cuando que tiene ese papel? En todo caso, citame para una, no sé, vení tal hora para ya empezar, tipo una especie de, bueno, terapia, evaluación y ya vamos en el proceso, vamos todavía actualizando los datos del chico, ¿verdad? No, ellos tienen que verle, tienen que mirar que está con discapacidad. Entonces ahí yo me encuentro con una reflexión justamente y que le acercamos a ver un poquito, le acercamos justamente a la ministra secretaria de la Senadi, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Acá justamente está. A ver, ¿qué está saliendo aquí? No sé qué es. En ese sentido, la cuestión de la Senadis, ojalá que me... A ver, un poquito. Aquí están los certificados de discapacidad por la MUNI de Asunción, ¿verdad? Y... A ver, un poco...
Vamos a ver, yo tenía por aquí, pero se me perdió el papelito, el papelín, que es complicadín, por cierto. Bueno, básicamente yo hacía una reflexión en torno a los derechos de las personas con discapacidad. No estoy encontrando ahora mismo el papel. Ah, acá está. A ver un poquito. Alguien me llama. En fin. Yo le hice una nota a la ministra secretaria de la SENADI justamente el 27 de junio relatando todo lo que yo pasé y tuve que decirle a los funcionarios. Realmente me enervó tanto porque sinceramente me tenían de un lugar a otro sin darme respuestas. Yo pedí un certificado y me preguntaban por constancia, me preguntaban por no sé qué, o sea, mil cosas en mil partes hasta que yo en un momento dado, no. Yo no soy pelota de trapo para tenerme aquí para allá, quiero soluciones. Y me pusieron un montón de excusas, no porque Sandino tiene que venir presencialmente, no. Y ya le dije, no, vino hace un mes y algo, no, tiene que venir otra vez porque acá dice que no vino para eso, vino para otra cosa, pero él es usuario acá, no, tiene que venir sí o sí. Le llamaba a la pobre doctora no entendía qué pasaba, yo le dije, el problema no es con los doctores, acá es un problema administrativo, es un problema de sistema, ¿verdad? Y es ahí donde yo le digo y le dije a tanto a los funcionarios como a la ministra secretaria en la nota que están obstaculizando el derecho de las personas con discapacidad. Esa obstaculización va en contra de la propia entidad del SENADI, ¿verdad? Y voy a citar algunas cosas, por ejemplo, que encontré en la página web del SENADI, que dice que su misión es ser ente rector de políticas públicas en el ámbito de la discapacidad para la promoción, observancia y defensa de las personas con discapacidad y su entorno, con enfoque de derechos, dice. Enfoque de derechos. ¿Y qué significa ser ente rector? Significa que tenés que meterte en el meollo, tenés que meterte en la discusión de la discapacidad, tenés que revisar tus prácticas como funcionario y el funcionario tiene que tener muchísimo más tacto a la hora de tratar con pacientes y familiares, ¿verdad? Y los sistemas deberían ser mucho más accesibles. La mera cédula de identidad debería contener los datos más importantes del ciudadano y entre ellos, por ejemplo, el tema si pertenece o no a un pueblo indígena, si pertenece o no a una franja a un cierto tipo de discapacidad o cierto tipo de condición. Esos son los tipos de datos que requiere una cédula. Y en base a esos datos, todas las instituciones deberían estar organizando la información respecto a la vida de ese ciudadano para de esa manera planificar la respuesta del Estado en torno a la vida de esa persona. Porque hasta el momento lo que tenemos es que la vida de las personas rige por dos situaciones. El azar, que sería el famoso libre mercado, también podríamos llamarle, donde si tenés y no tenés no importa, porque lo que importa es que tengas y mientras tengas accedes a ese servicio. Y por otro lado, lo que nos queda es la muerte o la omisión, el hecho de cerrar los ojos y seguir adelante como se pueda y tener a personas en situación de discapacidad como piltrafas humanas, a las personas que no tienen silla de ruedas los tenemos en las camas acostados porque no tenemos forma. O a los chicos con autismo los tenemos que encerrar seguramente porque son como animalitos. Y eso, ¿qué nos queda, verdad? Pero hay una tercera cosa que nos queda, la rabia, ¿verdad? Y justamente eso es lo que expreso, de tanto le expresé verbalmente y con mucha educación, por cierto. No pueden decir que le falte el respeto a los funcionarios. Y por otro lado, les digo, ¿verdad? Que ninguna legislación o reglamentación puede trancar o leerse de manera taxativa para menospreciar el derecho de las personas. Ninguna reglamentación. Y eso lo pueden leer ustedes le voy a decir a los funcionarios, ojalá que tomen nota, y también para la gente que nos está viendo. Artículo 6 del decreto presidencial 10.514, por el cual se reglamenta la ley 4720, que crea la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, los derechos humanos
a la hora de interpretarlos en el marco de una reglamentación, por ejemplo, te dice, no, tiene que venir sí o sí. Y si ya vos tenés un papel que dice discapacidad, no significa que tenga que venir para cada trámite, para cada tema de medicamento, para un certificado de discapacidad. No tiene más que pasar por otro proceso de evaluación, ¿verdad? Directamente, ya debe ingresar en el sistema y debe ya ser sujeto de todas las prestaciones, programas, ayuda y lo que sea. Así debería ser, ¿verdad? Poner trabas administrativas para que la persona... por ejemplo, el famoso, andan a hacer fotocopia de cédula, le dice una funcionaria a una señora con una silla de ruedas. Y la fotocopiadora queda fuera de la institución y tiene que cruzar la calle. Imagínense, le pide fotocopia de cédula. ¿Y para qué? ¿Por qué identificaciones, por ejemplo? Y USAID, que es tan dadivosa con nuestras instituciones del Ministerio del Interior, ¿por qué no le provee la maquinita de las cédulas, donde al escanear como una tarjeta de crédito, te aparezca en una computadora todos los datos de esa persona, incluido la situación de discapacidad de esa persona, por ejemplo, ¿verdad? Utilicemos las nuevas tecnologías. Para eso tiene que estar, ¿verdad? No puede ser que el papel y la tinta se sigan utilizando y usando tipo estos archiveros, filas y filas y pasillos de archiveros a mano, cuando que podemos utilizar las tecnologías y tenemos gente preparada para hacer eso. Eso es lo que me da más rabia. Tenemos gente, tenemos paraguayos y paraguayas que estudian, que se dedican a eso. Y si le vamos a pagar a alguien para que haga eso, paguémosle lo que corresponde y hagamos algo que funcione. Después está el otro tema, y esto está en el marco de la no discriminación y la famosa accesibilidad, ¿verdad? Porque no es solamente la parte física de poner rampas, de poner cositas en veredas inclusivas. También está en la parte de los trámites. Tu trámite tiene que estar en braille. O el funcionario te puede tener que atender en lenguaje de señas. Es la lenguaje inclusivo, de ahí el todo y eso nomás. Hasta ahí. No, tiene que tener lenguaje de señas y tiene que saber usar las palabras. No hablarnos como si fuéramos unos tipos tontos o estúpidos que no queremos hacerle caso porque ya venimos con una carga argelada, ¿verdad? Entonces los funcionarios se creen como semidioses. Y nosotros que somos los pelotudos, los bobos, los mongólicos, como dicen. Y no es así, ¿verdad? Falta un poco de ubicación en los funcionarios. Discúlpenme los compañeros y amigos que son del Senado, pero falta ubicación. Tienen que ponerse acá, en el pecho y en el corazón, lo que uno siente cuando tiene familiares con discapacidad. Y ponerse en el lugar de la persona con discapacidad. Y en el tema de accesibilidad, el tema de las largas esperas. Si le decís vení para las 9, tenés una cita. El tipo tiene que venir para las 9 y punto. En Teletón funciona así, funciona muy bien. Por más las críticas que les tiren, funciona perfectamente, ¿verdad? Pero en el Senadis no es así. Vos tenés que venir, dan cierto número de turnos y hasta ahí. Ahí murió todo. El teléfono hasta hace poco por lo menos costaba muchísimo ingresar al sistema telefónico, ¿verdad? Y todo está centralizado en esa sede que está allá en Fernando de la Mora y no sé qué cosa. Allá en zona norte. Y es difícil, así no podemos estar. Después lo otro es, dice, cuando le cercenan la posibilidad a mis hijos de acceder a ese tema de los documentos que acrediten su condición de discapacidad y que le impide, por ende, acceder a otros beneficios como una bonificación familiar, una pensión o lo que sea, está haciendo una transgresión al tema de los derechos de la infancia. Artículo 3 de mirar siempre el bien, que toda reglamentación y toda decisión institucional tiene que mirar el bien de los chicos, el bien general, el aspirar a eso, no estar haciendo por hacer nomás las cosas. En este caso, le truncan la posibilidad de acceder a beneficios y otras cosas, ¿verdad? También el problema de la no organización de los trabajadores, la no contratación de especialistas, todo eso forma parte de las trabas institucionales que tiene el Senadis y que no logra a la fecha poner en condiciones la gestión de las medicaciones
que te tienen de un pabellón a otro con varias. Todo eso forma parte de las trabas institucionales. Y me causa un poco de gracia, ¿verdad? Que justamente el 30 de junio, en unos días, ¿verdad? Unas horas prácticamente, el Congreso había aprobado, creo que una ley, se había sancionado una iniciativa para declarar el 30 de junio como el Día de la Accesibilidad, ¿verdad? Y me llama la atención lo siguiente, porque me dicen, vos lo que pedís es un sueño, me dicen muchas veces, pero pucha, ¿para qué pues se comprometen a algo que no van a poder cumplir? Pero igual, aunque no se comprometan, van a tener que cumplirlo porque son los derechos humanos, son para todos, ¿verdad? Y dice que ellos se comprometen a visibilizar las situaciones de accesibilidad y dice, y entendemos por los tipos de accesibilidad, nos referimos, por ejemplo, a las situaciones que tienen que ver con la accesibilidad física, comunicacional, actitudinal, metodológica, programática, arquitectónica, entre otros. O sea, algo está fallando en nuestras instituciones. La Secretaría Técnica de Planificación no está planificando. Las direcciones de planificación y metodología, los del MEC, no están trabajando tampoco en esto. Estamos dejando afuera a una gran franja de ciudadanos que son personas, no son animales. Animales en el sentido de ella guacaraya. Son personas, es mi hijo, son mis hijos, son tus abuelos, son tus tíos. Y ellos están quedando fuera. Y son personas, y repito otra vez eso, porque pareciera como que si yo digo tienen derecho a, pero si no le digo que son personas de carne y hueso, que viven a mi lado o que están a mi lado, pareciera como que no sienten, ¿verdad? Entonces, hay una instancia también que me parece importante que la Contraloría intervenga en esto, la Contraloría General de la República. Y ahí puede intervenir para ver un poco la situación del cumplimiento de la misión institucional. Y eso se hace a través del famoso MESIT, Modelo Estándar de Control Interno, ¿verdad? El MESIT. Y hay gente que trabaja de la institución del Senadis en ese tema y la Contraloría también viene y hace un checklist. Bueno, este está bien, cuando yo no sé cómo figura esto, pero de color de rosa no es. Voy a darle un número. Por lo menos que yo tengo contado, 3 personas han fallecido en protesta así espontánea por sus derechos en el local del Senadi. Por lo menos que yo tenga en mente, ¿verdad? Uno de ellos creo que fue una persona ciega que sufrió un ataque al corazón y lo fulminó eso ahí en el lugar del Senadi, ¿verdad? Entonces, yo hice 3 pedidos, ¿verdad? Y que por suerte ahora con esta nota y con unos contactos institucionales que estuvimos manteniendo por WhatsApp, se fue, me parece que en parte solucionando. Hoy tenemos el certificado de discapacidad de Sandino, después que nos dijeron que el 18 de julio recién nos iban a poder dar una evaluación presencial de Sandino y de Lautaro. Imagínense ustedes llevarle a los 2 pibes, yo sin medio de transporte, auto por así decirlo, la madre que tiene que transportarlo en bolo, lo que sea, el gasto inmenso que se tiene ahí, ¿verdad? Y después otra vez el problema de que Lautaro no puede esperar, Sandino que tiene problemas de movilidad, necesita ayuda física, o sea, es un problema de imaginarse. Bueno, hoy con un poco de zapateo y discúlpenme, un poco de levantar la voz, pero que hacía falta, conseguimos ya el certificado de discapacidad de Sandino, ahora falta el de Lautaro. Y eso era justamente lo que yo quería exponer, que por una parte necesitamos instituciones más accesibles, pensar, ponernos en el lugar del otro, como la persona, usuario, yo funcionario público, un servidor público, ¿qué espera de mí el ciudadano o la ciudadana que acude en torno a buscar? Y no se trata de derivar el problema, andan a buscar, se trata de que la persona como funcionario y su ética como funcionario le acompañe desde que llega hasta que sale y no le suelta hasta cerrar, hasta encontrar la solución. Yo he presentado hoy, por ejemplo, 2 propuestas. Y le presenté a la concejal, me pareció interesante porque le escuché en otros discursos a la concejal Fiorella Forestier y justamente le estuve entregando unas propuestas, entre ellos en la Municipalidad de Asunción, para
corregir o ajustar ciertas medidas administrativas que me parece que hay una apertura total hacia el tema de discapacidad. Falta obviamente trabajar más, principalmente la bajada de lo que es las leyes de discapacidad, la ley TEA, por ejemplo, que es todo un tema, cómo baja a nivel municipal, cómo se aplica eso. Y bueno, le fui tirando algunas ideas para ver si es factible eso, ¿verdad? Por ejemplo, tiraba yo el tema de instalar un observatorio público de la cuestión de discapacidad, trastornos de conducta, salud mental y el tema de tercera edad también. Fíjense ustedes que para conseguir la famosa pensión alimentaria para adultos en situación de pobreza extrema, o el famoso sueldo MI para los adultos mayores, es todo un trámite que realmente mi abuela a presentación al menos, falleció en el 2020 y ella, ese trámite le llevó 6 años y murió sin poder cobrar, por ejemplo, ese derecho que le correspondía. Y estaba dentro de todos los parámetros que son los indicadores del tema adulto mayor en situación de pobreza extrema, creo que era. Y por más que estaba siendo ayudada fuertemente, pero hay un montón de cosas, después tiene que hacerse, hay por encuestas que tiene que venir la persona a relevar los datos, y después que depende del jefe de tal partido político que tiene que llevar tu carpeta, y como ella nunca se quiso meter en ese tema, es una persona, y fue una persona bastante ética en su práctica cotidiana de la política, nunca quiso irse por el lado de la ventana, siempre quiso entrar por la puerta y se fue también por la puerta grande y sin recibir su derecho. Entonces, los adultos mayores también constituyen en este momento una situación de discapacidad. Ser adulto mayor es discapacitante y por ende también ya estás relegado y excluido de la vida cotidiana según las instituciones y según nuestras representaciones en la cabecita, ¿verdad? Y para los planificadores sí que ya ni existen, ¿verdad? Por otro lado, yo le proponía también a la concejala a ver si podía presentar algunas iniciativas en torno al seguimiento a los funcionarios municipales al menos, y me gustaría que los otros también, las otras instituciones puedan trabajar un poco el área de recursos humanos y hacer un seguimiento en cuanto a la situación de cada funcionario, que se tengan informaciones claras y una lectura de su vida. ¿Quién es esta persona? ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene hijos con discapacidad? Ay, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo sigue ese proceso, ¿verdad? Entonces sería bueno poner a trabajar las áreas de bienestar de los trabajadores y tener datos concretos. Y entonces obviamente no es que uno se está escapando del trabajo para ir a llevarle al hijo a la terapia o lo que sea, sino está cumpliendo su rol como padre o como madre, y está también colaborando, es colaborador de la municipalidad en lo que tiene que hacer, o de la institución estatal tal cosa para ese tema, ¿verdad? Lo otro también, que se necesitan profesionales, se necesita contratar más gente, se necesitan, y eso implica, yo no sé, ¿verdad? Yo tiré nomás las ideas, no sé si lo van a casar, ¿verdad? Los municipios y las instituciones necesitan contratar profesionales técnicos, psicólogos, fisiatras, psiquiatras. Hay muchas personas que están sin trabajo en este momento en todas esas áreas. Y campo para laburar es lo que no va a faltar. Plata la tema. Incluso yo soñaba con una cuestión de la famosa alianza público-privada. ¿Por qué Itaipú no le contrata, ahora que hay esas famosas tipos centros de rehabilitación y todo eso, que son como microemprendimientos? ¿Por qué no le fortalece a eso? Y bueno, te pago por 20 personas para que le haga hasta un 80% o 70% te pago, y el resto de ellos van a pagar, pero hacerle la fisioterapia. Si el Senadis no puede, que lo haga el emprendimiento privado y que se le pague por eso y que se vean los resultados, por sobre todo, ¿verdad? Pero se van a ver los resultados, se van a ver. Solamente que falta esa inversión, ¿verdad? Y el Estado es nuestro garante principal. ¿Por qué yo hablo del Estado? Y no porque me voy a quitar la cabeza, no, yo ya soy trabajador, yo puedo pagar las terapias, o yo soy fulano, tengo mucha plata y voy a pagar nomás que lo de tanto. Acá la salud se compra, y esa es la realidad, y no debería ser así. Hace poco a mi papá le quisieron joder
en el hospital también por tener un seguro de carácter privado y por estar unos días en la, internado, lo que hicieron, le quieren cobrar una cosa que no estaba prevista de repente. Por eso es que la gente y la gran mayoría somos, yo personalmente soy partidario del sistema público a full y tengo también, me adscribo al tema IPS por siempre y me adscribo al Ministerio de Salud y lo que ellos proponen y todo eso, pero se necesita la cuestión política y sobre todo esto, ¿verdad? Y eso implica inversiones, ¿verdad? O sea, y sobre todo hay una cosa también que yo le quiero dejar como reflexión también a la gente que nos está viendo. La necesidad de que todos participemos en la construcción de formas de hacer las cosas, en la política, por ejemplo, cómo mi municipalidad, mi institución, cómo la fábrica o cómo el supermercado donde yo trabajo instala la cuestión de discapacidad, instala la cuestión de derechos de tercera edad, instala la cuestión de los derechos de los trabajadores. Y eso se necesita un espacio ciudadano. Y en el caso de las personas con discapacidad, yo le propuse por lo menos a la concejala que se instalen foros ciudadanos para hablar sobre ese tema y se vaya haciendo, bueno, este grupo de ciudadanos interesados de todos los barrios de Asunción. ¿Y por qué no de cada municipio vaya viendo, bueno, se está cumpliendo o no se está cumpliendo esta cosa? ¿Qué falta ajustar? En la medida que exista ese interés de la ciudadanía, creería yo que las autoridades también se sentirían un poco más compelidos, obligados a cumplir su rol, ¿verdad? De legislar, de aplicar las leyes y todo eso, ¿verdad? Y, y hay una cosa que sí me interesa mucho y eso lo dejo como parte final, ¿verdad? Para ir cerrando. En China, estuve viendo un documental en la DW, la manera en cómo usan los datos de las personas me sorprendió bastante porque ellos tenían mapeado por cuadra por cuadra, quién vive, cuál es su situación, cuál es la edad, tiene o no discapacidad. De tal manera que si ellos cometen un acto, por ejemplo, tiran una basura, ah, no, este es fulano y le vamos a multar. Y también si necesitan alguna ayuda o una subvención, ellos ya tienen mapeado esa situación. Por eso yo le expresaba la vez pasada mi preocupación en torno al censo, la forma como se hace el censo, ¿verdad? Que nos va a marcar las políticas de aquí a 10 años. Por eso era justamente mi preocupación, porque eso nos determina tener datos cuantitativos y obviamente también los cualitativos que emerjan de aquello, nos sirven para elaborar las políticas, para saber que Ña Fulgencia necesita tal tipo de cosa, que ella va a envejecer en tanto tiempo, entonces va a necesitar mantener una partida presupuestaria y ya tenemos que estar previendo con años de anticipación de que Ña Fulgencia va a necesitar pensión. Ese tipo de cosas, previsiones, ¿verdad? Y no es magia, es ciencia muchas veces, ciencias sociales justamente. Y mucho de comunicación también, ¿verdad? Se necesita tener esos datos. El cruzamiento de los datos de las instituciones del Estado. Y para eso tiene que trabajarse. El gobierno central, el Ministerio de Salud no puede ser que no sepa y las ENAIS no pueden ser dos entidades separadas. Ambos dependen del Poder Ejecutivo y por ende deben trabajar juntos. Deben cruzar datos, salud mental, por ejemplo, salud mental que toca muchísimas áreas, a veces que rozan con áreas de discapacidad dentro del Ministerio de Salud, no coordina con Senadis. Por eso es que uno tiene que ir presencialmente otra vez a Senadis y hacerse las cosas, ¿verdad? Hacerse ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Y ya no es Rubén Cáceres, no, él tiene usa anteojo, él tiene que usar nomás los anteojos. Entonces vamos a ponerle otro anteojo nomás ya porque está viejo el que ya tenía luego. No hay un cruzamiento de datos y eso bloquea, eso impide, eso nos hace inaccesible acceder a los beneficios que ya están contemplados, ¿verdad? Contemplados en las leyes y en las legislaciones y en las normativas y en los presupuestos, ¿verdad? Entonces ese tema era justamente uno de los temas fundamentales, el uso de aplicativos en contextos de pandemia, el uso de las tecnologías. Ya amigo, a mí, quien más, quien menos, ni tiene un celular hoy en día, tiene un celular, un smartphone encima. Y ahí puro mina. Vamos a invertir en este tema. Esto es fundamental. Hasta la abuelita le va a pedir, ayúdame a tener tal cosa. Y vamos a invertir en esto. Esto no es el futuro, esto ya es hoy, el presente, ¿verdad? Y si vamos a hacer algo
Que no sea solo para ver porno y para ver estupideces que nos publican y las mentiras que nos publican los políticos y las mentiras. Que sea para construir derechos, para fortalecer derechos, para liberarnos. Que no sea para estupidizarnos. Entonces, esa era una de mis preocupaciones, ¿verdad? Y manifestarle justamente también a la CENADIS, al gobierno nacional y a las distintas entidades, ¿verdad? Que faciliten el acceso, que coordinen más, que planifiquen más, que sean más empáticos los planificadores, porque no puede ser que un Darío Messer, por ejemplo, se pueda girar la plata que se le antoje sin ningún tipo de control y evadiendo todo tipo de responsabilidades, incluso los que les debían controlar, y que una persona que tenga que acceder a una pensión o a una subvención por discapacidad o tercera edad tenga que estar mendigando y rogando y dando vueltas por años para lograr su... ¿No les parece que es una hijoputez? Entonces, a mí me da rabia. Y no es para deprimirme, sino me da más rabia para seguir accionando de esta manera. Y le decía yo justamente hoy en Twitter también que creo que esta famosa teoría del caos es fundamental aplicarlo hoy en día. Ese tema de que una mariposita bate sus alas acá en Asunción y puede causar una feroz tormenta allá por Ciudad del Este. Si somos varias mariposas las que batimos nuestras alas, creo que vamos a poder cambiar esta situación de cosas que estamos viendo mal, ¿verdad? Y transformar. No es un simple plagueo, es construir. Y no basta solamente hoy en día, lastimosamente, como la palabra se dice, la palabra es lo más sagrado de nuestra cultura guaraní, pero lastimosamente en la cultura occidental no sirve. Tenemos que dejar por sentado y por escrito estas situaciones de incomodidad para de a poco ir institucionalizando esa incomodidad, dejando memoria y a partir de eso producir los cambios. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por verme. Ojalá el mensaje también les llegue a los funcionarios, como les digo, los del Senadis. Mil disculpas si es que soy un poco, a veces muy tajante, pero siempre en forma respetuosa. Pero sepan también que por mi parte la crítica viene con regalo, viene con un poco compartir experiencia, compartir información, compartir pareceres. No viene solamente para destruir, sino vengo para construir. Porque al final de todo este mundo, yo capaz me vaya en unos años, pero quedan mis hijos y no quiero que ellos vivan mal. Quiero que ellos sean personas autosuficientes, autónomas, libres de toda atadura, por lo menos material, y que puedan dentro de sus condiciones ir desarrollando sus personas y que ellos también, por cierto, aporten algo a su pasar por esta tierra. Muchas gracias, buenas noches y bueno, muchas gracias por los comentarios también que estoy recibiendo. Voy a leer unos cuantos antes de irme. Dice... Saludos para Lautaro, para Sandino Emilio Chávez. Muchas gracias, don Chávez. Gracias a los compadres de la Secretaría de Cultura también que nos bancaron. Ellos conocen bastante porque nos ayudaron muchísimo. Los niños con prematurez, como los Sandino y Lautaro también. La cuestión de la prematurez es algo que no se analiza a nivel estadístico y también es un gran ausente en el tema de las políticas públicas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Porque hay muchos niños prematuros hoy en día. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para evitar esa alta tasa de prematurez, por ejemplo? Y a los que nacen prematuros, ¿cómo los apoyamos? Porque implican realmente muchos gastos, ¿verdad? Fuerza, mi rey, dice Rodney. Malena también está viendo. Saludos a Malena, a Pachín también. Gracias, Pali. Lucio Ricardo Rojas nos dice: en el catálogo de Hacienda no existe el código de bonificación familiar para casos de discapacidad. Solo existe el ítem 130, que según los lineamientos de presupuesto, en este caso 2023, solo se puede dar 35.000 guaraníes por hijo. Puede ser, pero eso. No es 350.000, ¿verdad? Hacienda. Es poquísima, poquísima plata realmente. Hoy en día ni siquiera
te vas a comprar una galleta, a lo mejor con una sardina, un atún y nada más, ¿verdad? Y acá con suerte una caja de leche, ¿verdad? Fuerza Rubén, siento mucho lo que está pasando, dice, gracias Joe por tu solidaridad de siempre, vos conocés también la situación y lo mismo que pasamos los sectores de discapacidad, los pasan muchos otros sectores, sabemos por ejemplo los campesinos, los indígenas, la cultura viva, pero en este caso vengo a hablarle hoy de discapacidad justamente. Y Olga también comenta eso, la situación de las personas con discapacidad. Eh, También el tema, Lucio menciona el tema del salario mínimo vigente. Ustedes saben que realmente, por ejemplo, estaba haciendo un cálculo, si yo quiero hacer en el sector privado una buena terapia para mis hijos, como tiene que ser, como para que ellos en 6 meses a un año podamos ver un resultado significativo y bien, tendría que llegar por lo menos un poco, entre 6 a 8 millones más o menos por niño. Por niño. Imposible. Es alto el costo de las terapias privadas realmente. Y no porque los profesionales sean careros. Uno porque la mayoría de los servicios están concentrados en el área de Asunción. Creo que hay pocos en el área del interior, aunque ahora se están abriendo más. Y también hay especialistas acá que se están yendo para el interior, lo cual facilita también para que se vaya conociendo más la problemática de, por ejemplo, TEA y otro tipo de discapacidades. Pero sigue siendo muy costoso el tema de privado. Muy caro. Estamos hablando de entre un 200 a 300 mil guaraníes por terapia, entre fonoaudióloga o otro tipo de terapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, por ejemplo, que es una cosa que hace demasiada falta, ¿verdad? Obviamente sueldo mínimo, nada. Yo no gano sueldo mínimo, un poquito más, pero no, luego me alcanza para darle de comer prácticamente y poder trasladarlo seguramente ahí con la mamá. La mamá es la que más sufre ese tema, ¿verdad? Porque ella convive con ellos. Es difícil porque tampoco tenemos una persona que nos cuide. Tampoco hay guarderías. Eso es importante también, las guarderías. Qué importante es hablan tanto de liberación de la mujer, hablan tanto de feminismo. Cada 25 de noviembre se sacan las cintitas a las instituciones públicas. Y vamos a intentar un poco entrar a una guardería pública. Vamos a ver, si no tenés caballú, no le metes a tu hijo. Y si le logras meter y justamente es TEA o con alguna discapacidad, te sale con un domingo 7 que dice, yo no sé manejar a la criatura, no puedo dejarle a los otros por él nomás, y ese tipo de cosas que al final es una amboreidad, una discriminación al final de todo, ¿verdad? Entonces, sistemas de cuidado público que permitan a las personas la producción, no cesar su vida como laburantes, como profesionales, y que a su vez también permitan el cuidado y la manutención de los niños. Porque nadie está pidiendo algo gratis. Se están pidiendo condiciones para justamente generar los ingresos o una parte de los ingresos que ayuden y que el Estado también como garante se haga cargo. O si no, vamos a estar con la lógica nazi de abortarles antes del nacimiento nomás ya, porque ya vemos que no van a salir falladitos, como dice, entre comillas, y vamos a abortarles nomás ya. Y parece que para esa lógica mucha gente va estirando porque pretende ahorrarse unos centavos para evitar que el Estado justamente invierta, se solidarice con sus ciudadanos, ¿verdad? Acá dice Ariel, por ejemplo, nuestro Estado solo sirve para la cuestión de la prebenda. Y sí, nuestro Estado usurpado, secuestrado por el narcotráfico y por el sistema prebendario, claro que está. Y es nuestra función también recuperarlo de esa casta, de esa clase que nos domina, ¿verdad? Ese es un desafío justamente, no hay que caer en el pesimismo, pero hay que pelearle de todas las formas. Y bueno, hasta ahí los comentarios. Muchísimas gracias por mirar el video y ahí les voy a dejar colgado. Voy a también poner en el Instagram, pueden buscarme como YaguareTKA. Muchos me preguntan por qué me llamo así. Bueno, ya se imaginarán por qué entonces. A veces el YaguareTKA es un poquito amargo, pero como sabemos el YaguareTKA o carqueja es un remedio que intenta colaborar en la sanación del cuerpo y, ¿por qué no?, en el espíritu. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.